Podríamos también hacer referencia a cómo una categoría fundamental en el proceso de la investigación científica, como es la especificidad histórica de los fenómenos, nos debe llevar a orientar por las cuestiones metodológicas y buscar soluciones a los problemas metodológicos que encontramos en la realidad concreta. Y esto vale para todo tipo de enfoques metodológicos. También hay que destacar esto porque en la práctica vemos cómo en la coordinación y en todas los centros de estudio hay un guión en donde se hace referencia a los puntos que deben tomarse en cuenta para presentar un proyecto de tesis. Pero hay otras metodologías que van más allá de esta cuestión y por ejemplo las historias de vida dentro de la metodología cualitativa, en donde quizás algunos puntos sean válidos, pero va a haber otros que ya no se incluyan y otros que se requiera incluir porque cambia el enfoque metodológico, igual que con la investigación-acción. Por lo tanto, no puede uno ceñirse bajo un esquema único, definitivo, como si la realidad fuese única y estuviese ya planteada en todos sus detalles. La realidad es dialéctica, se vive en la práctica de transformación de la naturaleza y de la sociedad, y esto nos lleva pues a tratar de contar con un paradigma que enfrente esos desafíos. Pongo solamente dos o tres que me acaban de pasar. En la metodología de la investigación convencional, una compañera el año pasado para su tesis en el seminario de titulación estaba trabajando con la problemática de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y apenas estábamos planteando el problema, los objetivos, estaba desarrollando algunas ideas teóricas sobre la educación en el Estado. Llega el plantón en mayo de líderes con cientos, miles de maestros para presionar al gobierno. ¿Y qué decirle a la realidad? Aún no he confeccionado mis instrumentos para recabar la información, pues ojalá que puedan venir dentro de 6 meses. Ya está ahí la realidad, porque ir a entrevistar a los líderes allá en las regiones y conocer la opinión de la gente, de los maestros que vienen de Oaxaca, de Michoacán, sabemos que no es nada fácil, faltan recursos, tiempo, y pues se dificulta mucho. Y lo mismo pasó con otra compañera que llegó a la realidad a 2 calles donde vivía, estaba trabajando sobre movimientos sociales campesinos, el caso de los cañeros, y allí en la Secretaría del Ramo en Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc, llegó el plantón. ¿Y qué hacer? Lo mismo le pasaba, tenía que enfrentar esa realidad. Un aspecto fundamental que aconsejamos es que se tenga una cultura lo más amplia posible en el ámbito de la ciencia, de la salud, de la ecología, de la ciencia jurídica, de la filosofía, de la historia, de la política, obteniéndola a través de otras fuentes, no solamente de la universidad, sino leyendo periódicos, revistas, asistiendo a seminarios para saber cómo afrontar ese desafío. En cuanto a la metodología de la cualitativa, pues nuevamente esta realidad tan compleja, tan desafiante y contradictoria nos lleva a estar siempre al pendiente para saber cómo afrontar esos desafíos. Y a diario vivimos estas contradicciones. Con un líder histórico de Guerrero, estamos haciendo su historia de vida, que fue lugarteniente de Genaro Vázquez Rojas, del guerrillero, y pues llevo el guión, hace 3 meses comenzamos, y me dice: no, Raúl, mejor yo te voy a expresar todo en la grabadora, y ya después si falta algo, usted lo completamos. Y no quiso el guión para nada. Ahora que estoy en Cuba trabajando con algunos comandantes amigos del Che Guevara, con el ayudante militar del Che, le pedí que hiciéramos su historia de vida para rescatar todo lo que él vivió cerca del Che Guevara, todos los años, desde los 15 años hasta la invasión Playa Girón, para conocer de primera mano una serie de aspectos que se desconocen del Che Guevara y que a mí me los ha ido contando poco a poco. Y le digo: bueno, pues ¿por qué no empiezas a escribir? Pero por favor, dame el guión, Raúl, yo no puedo seguir a escribir nada si no tengo un guión, una guía para que yo oriente por dónde voy a decir mis ideas. Es otra manera de ver. Y lo mismo me pasa con Harold Dávalos, el segundo dirigente de la Revolución Cubana, con el que estamos en su historia de vida. Pensábamos, como inicialmente
pues sucede de seguir cierta secuencia revisando los libros que se han escrito sobre el particular respecto a la Revolución Cubana, lo que él mismo ha redactado de su participación en una parte de la Revolución Cubana, ver periódicos, revistas, pero nos está ganando el tiempo y pensamos llevarlo de forma secuencial. Y pues la semana pasada le dije a él y a su esposa que teníamos que avanzar, que mientras la esposa desarrollaba la parte de cuando fue ministro de Educación, siguiendo con la revisión de los documentos de esa fecha, yo iba a avanzar la próxima vez ya con un guión para trabajar en la última parte, en donde él desarrolla conceptos de ética, de cultura, en la política, todo su pensamiento actual, que creo que tiene relevancia para lo que está pasando en América Latina, a fin de poder avanzar con la última parte de su vida, sin dejar de reconocer que se está trabajando las partes intermedias, rompiéndose toda la lógica de una concepción lineal, esquemática de la investigación, porque la realidad por ahí nos va orientando. Y un poco para ir terminando, le comentaba a Alejandro, revisando un texto de Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlán. Aquí no las dice las recomendaciones y dificultades metodológicas un experto de la academia, sino un curandero, don Juan, como él hace referencia a muchas cosas que se nos enseñan en los textos, y él lo dice, y quienes hemos tenido contacto, aquí está el maestro Gustavo de la Vega, que ha tenido mucha experiencia en la práctica de campo, sabemos que se aprende mucho con estas personas porque tienen la práctica cotidiana, y entre otras cosas que uno dice en la academia, en los libros, lo dice este curandero con sus palabras, de que no basta tener los instrumentos. Cuando Carlos Castaneda va a entrevistarlo, lleva cámaras fotográficas, lleva grabadoras, y le pide pues que si puede utilizar, le pregunta si puede utilizar esos instrumentos, y dice no te permite que los utilices. ¿Pero por qué? Porque te falta algo, te falta espíritu, el espíritu. Y luego uno entiende que es la capacidad de entender los procesos sociales desde dentro, ¿no? Y cuando piensa que ya le va a dar la información, resulta no. La realidad tiene muchos misterios y no todos se revelan al mismo tiempo, poco a poco. Y dura 6-7 meses y no le da la información que quiere sobre las plantas alucinógenas, sino lo lleva por otros caminos, lo va cuestionando y va pues realmente modificando todo su marco conceptual como investigador que tiene, como académico que estudió en Los Ángeles, y pues va viendo otro marco totalmente distinto, hasta que en cierto momento le pregunta a don Juan, ¿tú crees que somos iguales? Y dice Carlos Castaneda, pues yo, pues no, pues dijo, pues pensó entre sí, para sí, yo el académico, el refinado, el universitario, pues, pero ¿cómo decirlo? Dice, no somos iguales. Yo soy un guerrero y un cazador y tú eres un simple cabrón. Y él se desconcierta más cuando uno pensaría lo contrario. Y muchas cosas van surgiendo aquí a tal grado que va poniendo en jaque el marco conceptual de este investigador, y va dando muchas recomendaciones de cómo acercarnos a este objeto de estudio. Y recordaba el trabajo de los maestros Ricardo Poza, que se orientó también enfrentando esos desafíos hace ya pues cerca de 50 años, ¿no? Cuando el maestro llegó a San Juan Chamula. Bueno, con esto podríamos nosotros también destacar uno de los problemas que se enfrentan a la hora de hacer los trabajos de tesis que he visto con mis alumnos, es cómo cerrar el campo de análisis, cómo ir concretando las ideas, y pasan los días y los meses y la gente no llega a concretar el tema objeto de estudio y se desespera y no recuerda lo que planteaba Karel Kosick en su dialéctica de lo concreto. Por lo general, todo inicio de investigación es caótico, efectivamente. Quien no ha vivido esto se desespera y cae en la concepción positivista de pensar que no está hecho para ser investigador, para descubrir el conocimiento científico, y pues se traduce en un desánimo, cuando debemos decirnos, si estoy perdido, si no me salen las ideas, voy por buen camino. Justamente la dialéctica del proceso de conocimiento que le pasaba al mismo Marx cuando envía una carta en 1863 a Engels y le dice: me paso los días escribiendo y la cosa no avanza como debiera, estoy desesperado. Para tranquilizarme tengo que dedicarme a hacer algo de mi pasatiempo, algo, cálculo diferencial, matemáticas,
porque es lo único que permite tranquilizar mi espíritu. Y efectivamente, estaba tomando en cuenta la parte humana del trabajo científico, porque la investigación es un proceso objetivo, subjetivo, y esto lo perdemos de vista con frecuencia. Otro aspecto que hemos visto de problemas metodológicos a la hora de hacer los trabajos de tesis es cómo bajar la teoría, cómo ponerla en movimiento, cómo lograr que la teoría sirva de guía para acercarnos al objeto de estudio, para orientar la apropiación teórica del objeto real. Y esta es una cuestión que también el mismo Marx vivió cuando en otra carta le dice a Engels: comprendo fácilmente las leyes de la mecánica, pero frente al más simple hecho técnico me siento el mayor de los imbéciles. Tú que estás en tu fábrica, dime cómo operan estas leyes ahí. Y esto muestra esta dificultad que, al igual que lo vivió Darwin en su afamada autobiografía, relata: ante un discurso donde hay solo conceptos abstractos, se me dificulta seguir su lectura. Y lo mismo lo vivió Einstein en sus notas autobiográficas, cuando hace referencia a cómo es necesario, pese a las dificultades que esto entraña, llegar de las hipótesis generales teóricas a las hipótesis empíricas para ir avanzando en la observación de los fenómenos, rigurosa de los fenómenos. Y otra cuestión que también hemos visto como problemas metodológicos que se observan es cómo establecer los cortes de la realidad para plantear el fenómeno objeto de estudio, porque uno puede investigar sobre cierta cuestión, la educación de los adultos, y se puede ir con los aztecas, con los romanos, con los egipcios, en qué momento establecer esos cortes de la realidad. Y pues señalamos que en el momento en que esa realidad objeto de estudio empieza a configurarse como tal. Si estamos trabajando sobre el fenómeno de la migración campo-ciudad, es cuando se dan los procesos de industrialización de nuestro país, aunque siempre ha habido esos fenómenos, pero como nos interesa ahora es en el aspecto capitalista a partir de la década de los 40, de los 60 del siglo pasado, y uno tiene que establecer ciertos cortes que a veces no son fáciles de aceptar por otras personas. Alguna vez Arnaldo Córdoba me planteaba, hace ya cerca de 30 años, que había 3 investigadores trabajando sobre el origen del Estado. Uno lo citaban con la reforma de 1857, otros con el porfiriato y otros con la Revolución Mexicana después, ¿no? ¿A quién? Hay que considerar ciertos criterios. Y también, ya para ir terminando, nosotros planteamos que en los trabajos de tesis se debe no solamente llegar a la formulación de conclusiones. Esto es necesario pero no suficiente. Es conveniente plantear un capítulo o un apartado de sugerencias que posibiliten derivar elementos de juicio para orientar políticas y estrategias de acción a fin de orientar acciones para transformar los fenómenos. Y nuevamente surge el planteamiento de investigar para qué, para conocer o para orientar la transformación de la realidad. Y la otra cuestión es dejar muy en claro cómo hicimos la investigación, y sugiero que se haga siempre en los trabajos de investigación, se desarrolla un capítulo, un breve apartado de cómo hice la investigación por 2 razones: para animar a la gente a que se empeñe en este proceso de investigación, y para que se valore mejor nuestro trabajo de investigación, que sepa cómo enfrentamos los problemas metodológicos, qué dudas persisten, cómo los abordamos y qué falta por hacer. Y de este modo quien lea nuestro trabajo tendrá mayor posibilidad de valorarlo. Aquí quiero solamente destacar algunas cosas que a veces llegan a confundir, de que hay una diferencia entre la manera como se enseña a investigar, los problemas que uno expresa de corte metodológico, y los que va uno a encontrar en la práctica concreta cuando ya se está trabajando en la investigación. Hay diferencias enormes, pues. Otra diferencia es cómo se investiga en el ámbito académico, y la forma de proceder fuera de este contexto a veces nos lleva a desafíos para los cuales no nos preparó la universidad. Y la otra cuestión también, y con esto termino, la diferencia que hay entre la investigación, cómo se investiga, que sigue una lógica,
y cómo se expone el trabajo de investigación, que sigue otra lógica totalmente distinta. Y la gente se va con esa idea de que hay que seguir una serie de pasos o etapas en forma lineal, y así deben presentarse a la hora de exponer el trabajo de investigación. Sabemos nosotros que al hacer una investigación nos movemos en distintos planos, niveles de abstracción, y estamos trabajando sobre el problema y simultáneamente construyendo las preguntas y precisando los objetivos y avanzando en la formulación de hipótesis, pero en la exposición debe haber cierto orden lógico, riguroso, y ese orden no es el que se sigue en el proceso de investigación, pero la gente se va con esta idea, y hay libros así, inclusive los libros cubanos y los que provenían de la Unión Soviética tenían esa tendencia. El positivismo está muy arraigado, sin dejar de reconocer los aspectos, valga la redundancia, positivos de esta corriente de pensamiento, que hay que rescatarlos críticamente, porque solamente quienes hemos hecho investigaciones dentro de esta perspectiva, obligados por las circunstancias, sabemos que nos pueden dar algunos elementos, porque ya lo decía Lowy, estos estudios de corte funcionalista, conductista, tienen algo de verdad, y debemos rescatarlo críticamente para poder profundizarlos con nuestras ideas teóricas, con nuestro marco epistemológico, a fin de orientar un análisis más profundo de la realidad. Y pues termino con lo que planteaba Carlos Darwin, Ray Mills en su obra clásica La imaginación sociológica, a la hora de exponer, porque es uno de los mayores problemas que enfrentamos en todas partes, que al menos cada 3 páginas incluyamos un ejemplo sólido. Y pues esta cuestión de la exposición del discurso amerita un trabajo por separado, porque en la carrera no tenemos cursos de redacción, y aunque los tuviésemos, no bastan 5 o 10 cursos de redacción y leerse 20, 40 libros de redacción para saber cómo correr la pluma con aticismo, es decir, con delicadeza y elegancia. Se requiere que esto venga desde la primaria, pero todavía se puede hacer algo. Si ustedes están realmente preocupados, estamos todos preocupados, yo aquí me incluyo en esto, porque se cometen a veces serios desatinos a la hora de exponer las ideas, y yo he tenido muchos de estos desatinos en mi práctica cotidiana, y que pueden conducir a serios errores a la hora de exponer por escrito nuestros pensamientos. Recuerden que lo que decía Antonio Gramsci en la cárcel, que yo siempre digo en las pláticas, con 8 enfermedades encima, con toda la bota fascista que opera en una cárcel de esa naturaleza, se preocupaba por 2 cuestiones fundamentales que los investigadores muchas veces dejamos de lado. Dice él: hay que conocer la psicología del público particular al que queremos conquistar con nuestro escrito. Y la otra cuestión, hay que cuidar tanto la presentación de una obra, de una publicación, de una revista, tanto como su contenido intelectual, porque ambas son 2 cosas inseparables. Y esto lo hizo José Martí años antes. En 1892 le envió una carta a su amigo Manuel Mercado, mexicano poco conocido aquí en Cuba, es un héroe, y le dice: te envío 100 ejemplares de la obra La Edad de Oro, una revista para niños, y para que la distribuyas en la prensa y la des a leer a tus hijos pequeños, y a vuelta de correo te pido que me des la opinión de ellos para que me digan cómo la sienten, si la entienden, si la comprenden. Y él, que estaba organizando la lucha necesaria, la guerra necesaria para liberar a Cuba, organizando mítines, organizando círculos de estudio, sobreviviendo a las situaciones que enfrentaba diarias, se preocupaba por esas cuestiones. Conocer al lector para llegar con nuestro mensaje a donde queramos llegar. Y pues estas son algunas ideas. Por la falta de tiempo espero que haya más oportunidades. Ya me pasé, ¿verdad? Pero ahí vamos. Muchas gracias.